Muy buenas tardes amigos, yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a la primera clase del curso CSS desde cero 2017. Lo primero que debe llamarles la atención es que hemos quitado el número porque en la versión 2015 de este curso le pusimos CSS3 desde cero. Desde el momento en que le quitamos el número, queremos decir que CSS es un lenguaje vivo en el que existen módulos de nivel 2, de nivel 3. Bueno, el nivel 2 ya está terminado completamente, pero hay nivel 3, nivel 4 corriendo en paralelo. Así que ponerle un número no es la mejor de las ideas hoy por hoy. Yo incluso recomendaría que eviten el uso de números. ¿Ya? Bien, así que comencemos de una vez con la clase. Comencemos de una vez con la clase y vamos a ver primero qué cosa es CSS para comenzar. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a decir que CSS son las iniciales de Cascade Style Sheet, que sería hojas de estilo en cascada en español. Hojas se refiere a los documentos, estilo se refiere a la parte visual de las páginas web, de los sitios web, y cascada significa que estos estilos se van a ir leyendo de arriba hacia abajo. Ojo, de arriba hacia abajo. Significa que una propiedad que esté más abajo va a predominar sobre una que esté más arriba. Por poner un ejemplo sencillo, vamos a pensar que en una página web, en la línea 8 dice color red. Y más abajo en la misma página dice color green. Por el tema de la cascada, el color va a ser verde, no va a ser rojo. Por el tema de la cascada, porque los elementos que aparezcan más hacia abajo son los que van a ganar. Eso se llama cascada. Lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero les estoy explicando ahorita solamente para que ustedes tengan una idea rápida, porque mucha gente dice, ¿y de dónde sale el término cascada? Y sale de acá. Esta es una característica de CSS que a muchas personas les molesta, llega a ser un dolor de cabeza. Es verdad, pero hay estrategias para no tener problemas con la cascada. Es más, cuando tú sabes usar bien CSS, la cascada juega a tu favor y te voy a poner a lo largo del curso ejemplos en los que realmente vas a poder escribir menos código aprovechando la cascada. En serio. Bien. CSS nace en el año 1995, es un lenguaje muy joven. Hacia 1998 se lanza CSS2 y al año siguiente, 1999, se empieza con el primer borrador de CSS3. Primer borrador de CSS3. CSS3 viene con una cosa curiosa. Y es que separa las funcionalidades en módulos, que es lo que tenemos hasta ahora. En lugar de tener una sola especificación, como es el caso, por ejemplo, de HTML, que tiene una sola especificación, CSS a partir de su versión 3 separa las funcionalidades en módulos. Entonces, Position es una funcionalidad que es un módulo, los selectores son una funcionalidad que es otro módulo, los Flexbox en sí mismo es un módulo de CSS, Grid, Display Grid es otro módulo, etc. O sea, cada funcionalidad viene a ser un módulo. Por ejemplo, Pad, Mask, que son máscaras y pads en CSS, son un módulo. Los filtros de CSS son otro módulo. Entonces, empezamos a ver módulos que conforman el lenguaje y cada módulo tiene su propio camino, su propia especificación. Esa es la primera razón por la cual no es correcto ya en esta época hablar de CSS3, porque existen ya módulos de CSS4. Técnicamente, incluso el término CSS3 tampoco es tan correcto. En CSS se habla de niveles.
los módulos avanzan por niveles. Por ejemplo, tenemos Level 1 que correspondería con la especificación nivel 1 de CSS, Level 2, Level 3 y Level 4. ¿Ok? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo sencillo, los selectores ahorita están corriendo en el nivel 4, en el Level 4. No es que sea CSS4 específicamente. No está mal que le digas CSS4 porque es el cuarto nivel, obviamente. Pero si quieres ser muy específico y quieres apegarte a las normas, deberías llamarle Level o nivel 4, ¿no? Selectores nivel 4, ¿ok? Esa es la forma correcta de llamarlo. Vamos a ir a la W3C, que es la organización encargada de esta especificación. Vamos a w3c.org. Los que hayan seguido el curso de HTML conmigo que terminó la semana pasada, ya conocen más o menos cómo navegar por la web de la W3C. Vamos a Standards. Aquí están los estándares. Vamos a Web Design, HTML y CSS. Vamos a CSS. Y como ustedes ven, por ejemplo, miren, CSS Namespace Module Level 3. Esto está en Level 3. Y así pueden ir ustedes viendo las especificaciones de CSS que van por módulos. ¿Ok? Muy bien. Eso es una pequeña introducción a CSS. Ahora, vamos a ver una página web cualquiera. Por ejemplo, una página así al azar. Por ejemplo, esta, miren, completamente al azar. Ya, miren. Esta página, como todas las páginas, tienen CSS. ¿Por qué? Porque el CSS le da el color, le da la posición a los elementos, etc. Entonces, nosotros desde un navegador, en este caso Google Chrome, podemos presionar F12 y con F12 tenemos acceso al Chrome Developers Tools. Así se llama toda esta herramienta de Chrome que tiene varios elementos. Nosotros para este curso vamos a quedarnos en esta sección Elements. La sección Elements a la izquierda nos muestra el HTML. El HTML ya procesado por el navegador. Ojo, no es el HTML del documento HTML. Si te estás haciendo bolas, te explico. Si tú escribiste un body vacío y dentro del body lo único que hay es un iframe, ese iframe tiene otro body, otro HTML, otro doctype, tiene todo lo que habría en un navegador normal en ese iframe. Ese iframe es como un navegador embebido en uno más, en un navegador padre, ¿ok? Así que en tu código HTML, el que tú escribiste, solamente hay una línea donde está el iframe. Pero en la pestaña Elements del navegador va a haber muchísimo más código, porque esta pestaña te muestra el código que ya procesó el navegador. Si tú quisieras ver el código que había en el documento, tendrías que hacer Control U. Y con Control U tú ya puedes ver el código que hay en el documento, que no necesariamente va a coincidir con el código procesado por el navegador que vas a ver en esta pestaña. ¿Sí? Eso es lo primero que debes entender. Ahora, en la parte derecha de la pestaña Elements, vamos a ver varias pestañitas. La primera es Styles. Y Styles nos va a indicar los estilos aplicados a cada elemento. Nosotros podemos usar esta herramienta de aquí para ubicarnos en algún elemento de la página y ver sus estilos. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en esta caja azul de aquí, donde dice aprende desde cero, etcétera, ¿no? Vamos a ubicarnos en esa caja. Se marca aquí en la pestaña Elements la caja, de tal manera que yo podría inspeccionar los elementos, pero me interesa más los estilos. Vamos a ver qué estilos hay muy brevemente, porque esto nos va a ayudar mucho a entender CSS.
Miren, esto es una media query, nos dice que a partir de 1024 píxeles va a tener un top de 10%, un padding, un write, etc. Pero estas son las propiedades. Una cosa muy chévere es que desde aquí tú puedes hacer pruebas. Para hacer pruebas, esto es muy útil. Por ejemplo, yo pongo red acá, ¿ves? Y la caja se puso roja. La caja se puso roja. Y tú podrías ir probando, mira, vamos a poner green, se pone verde. Tú puedes ir probando cosas así en vivo, en tiempo real, porque automáticamente se aplican y luego puedes copiar y llevarte, ¿no? Copiar este código y llevártelo a una hoja de estilo real donde vayas a trabajar. Tú podrías desde aquí añadir estilos adicionales específicos al elemento que tienes seleccionado. Aquí añadir hover o incluso añadir una nueva regla CSS personalizada. ¿Ya? Todavía no estamos hablando de la sintaxis de CSS ni nada, pero quiero que entiendas que todas las páginas tienen CSS y tú ya podrías empezar a mirar su CSS. Antes de tú escribir una sola línea de CSS, ya podrías empezar a mirar el CSS de otras páginas desde aquí. Ahora, una cosa muy importante y que los que comienzan con CSS no la entienden y se confunden. Es que una cosa son los estilos que tú escribes en tu HTML, en tu CSS, perdón, y eso es lo que se muestra aquí en esta pestaña. Y otra cosa son los estilos computados. Algunos se estarán mareando. ¿Qué son los estilos computados? Lo que dice acá computed. ¿Qué son? Son los estilos que al final el navegador pone en la página, pone en la renderización de la página en pantalla. Por ejemplo, por cascada pueden haber 2 o 3 propiedades iguales con diferentes valores. Entonces el navegador elige una de ellas nada más y esa propiedad es la que pasa a computada. Por ejemplo, si en el navegador, si en el CSS decía en la línea 10 que esta caja iba a ser roja, en la línea 50 dice que esta caja va a ser azul y en la línea 80 dice que esta caja va a ser verde, como ya hemos hablado de la cascada, la caja finalmente va a ser verde porque es la línea más abajo la que gana, ¿sí o no? Realmente las tres propiedades están en rojo, en azul y en verde y las tres las podrías ver desde Styles. Pero en Computed solamente vas a ver las propiedades que finalmente el navegador procesó. Esto es muy importante y mucha gente lo omite. ¿Por qué? Porque a veces tú pones, te pongo un ejemplo, pones en una fuente, eso vamos a ver más adelante, pero es una introducción, ¿no? En una fuente tú pones font size 1.5M, pero para el navegador no existen M. Al momento de renderizar el navegador usa píxeles. Entonces el navegador hace una transformación para renderizar los elementos. Entonces tú tendrías que irte a Computed y ver en qué tamaño finalmente el navegador renderizó el tamaño de la fuente, del texto. Por ejemplo, vamos aquí a este elemento, a este H2. ¿Ok? Selecciono este H2, me voy a Computed y en Computed me dice que el font size es 20.7 píxeles. Miren, este es el tamaño computado, el que calculó ya el navegador. Si yo hago clic aquí, miren, me dice de dónde está sacando esos valores. Y miren, me dice que hay varios valores y al final se ha quedado con este. Si nosotros nos vamos a Styles, en Styles vemos... miren, en Styles está con 20.7 específicamente. Creo que esto es porque se hizo con PostCSS y PostCSS hace esas transformaciones. Pero, igual, si yo dijera 2M, miren, le voy a cambiar aquí. Vamos a Computed. Y Computed me dice que es 32 píxeles. ¿Lo ven? Cuando yo despliego con este font size, me dice que realmente sale de la propiedad 2M. ¿Lo ven? 2M. Pero el navegador lo transforma en 32 píxeles. Ojo, muy importante. Estas dos pestañitas, Style y Computed, nos van a ayudar muchísimo, muchísimo en nuestro aprendizaje de CSS. ¿Ya? Perfecto. Vamos a crear un documento
index.html. Muy bien. CSS desde cero, clase 1. Vamos a ponerle como título lo mismo. Y vamos a ver cómo se añade el CSS al HTML. Vamos a ver cómo se añade el CSS al HTML, porque CSS y HTML funcionan en conjunto. Los estilos se aplican al HTML. Tenemos tres formas de añadir CSS a HTML. La forma más sencilla es la siguiente. Dentro de head, y ojo, no es necesario que esto sea dentro de head. Esto puede ser dentro de body, dentro de cualquier parte del HTML. Por costumbre lo hacemos dentro de head porque en head van los metadatos, ¿no? Sin embargo, piensen en esto como los que sepan JavaScript como JavaScript. En JavaScript, los que sepan JavaScript es una costumbre poner los scripts al final del body. Técnicamente, tú podrías poner este style aquí adentro del body, no pasa nada. Sino que por hábito los ponemos acá. Pero les cuento que hay casos en los que sí puede ser útil poner el style dentro del body. Bien, esta es la primera forma de añadir CSS. Crear una etiqueta style de apertura y de cierre y dentro poner ya los estilos CSS. ¿Ok? Esta es una forma de añadir CSS. La forma más sencilla. La otra forma es lo que le llamamos estilos inline. Los estilos inline son los que van en línea con los elementos HTML como atributos. Por ejemplo, style, y ahí pones tus estilos. Por ejemplo, color red. Y le estás diciendo que este elemento tenga color rojo, ¿ves? Color rojo. Usas el atributo style. Y si tú quieres poner más propiedades, separas por punto y coma. Por ejemplo, background yellow. Vamos a ver si esto funcionó. Vamos a abrir aquí. Perfecto. Como ustedes pueden ver, funciona. Miren, el color es rojo y el background, es decir, el fondo, es amarillo. Lo hemos hecho en línea. ¿Lo ven? En línea con el elemento HTML. Esa es la segunda forma. La tercera forma, y la más recomendable, es crear un archivo CSS por fuera y luego traerlo aquí al head. A conectarlo desde el head. Entonces vamos a crear un archivo externo, le vamos a llamar styles.css, ¿ok? Y lo vamos a linkear. Vamos a hacer aquí un link. Automáticamente este editor, que es Visual Studio Code, pero ustedes pueden usar el que quieran. A veces me preguntan con qué editor vamos a trabajar. Es que eso es lo de menos. Yo no te voy a enseñar un editor, yo te voy a enseñar el lenguaje. Tú usa el editor con el que te sientas más cómodo. Este curso es sobre el lenguaje CSS, no es sobre un editor. ¿Ok? Entonces, mira, este editor me añade el rel style sheet. Yo podría no explicarlo, pero quizás el editor que tú uses no lo va a añadir automáticamente. Entonces es bueno explicarlo. Tienes que escribir la etiqueta link, añadir el atributo rel de relationship, es decir, la relación que hay entre este recurso externo y esta página, y tú tienes que especificar que es un style sheet, que es una hoja de estilos. Si no lo especificas, no lo va a reconocer el HTML. Y por último, aquí indicas la ruta a este documento HTML. Como están en la, perdón, CSS. Como están en la misma carpeta, basta poner styles.css. Con eso ya todo está, ya todos los estilos están vinculados a este HTML. Así que vamos a hacer una prueba. Me voy a Styles, voy a escribir Body, que ustedes saben que es el elemento principal del HTML, y voy a decirle Background
lime. Lime es un color así verde bien clarito, un verde limón, verde lima. Guardo y si esto funcionó, cuando yo actualice la página va a tener este fondo verde lima. Actualizo y tiene este fondo, que parece diseño de los años 90, ¿no? Qué fuerte ese color. Pero lo vieron, esas son las tres formas de integrar CSS con HTML. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para las preguntas. Cuando pones style dentro del body, el validador lo marca como error. No he hecho la prueba de pasar por el validador, pero a lo que voy es si el navegador lo entiende. O sea, lo entiende. Al final de cuentas, eso es lo importante. Sin embargo, al final de cuentas, lo más importante, la mejor de las prácticas es poner el CSS externo. Esa es la mejor de las prácticas. Incluso este link, y se los digo con total seguridad porque lo he hecho muchas veces, lo puedes poner acá, al finalizar. Es más, un truco para hacer que tu página cargue más rápido es poner dos CSS. Uno arriba, otro abajo. Por ejemplo, esto, styles básicos. Bueno, estoy haciendo un Spanglish, pero ustedes me entienden, ¿no? Y styles completos. Entonces, por ejemplo, en este style básicos tú cargas el font size, el color de los textos, el color de fondo de la página web y lo que sabes que va a ir en la parte superior de la página, en la cabecera, el menú, el banner, nada más. Poquitas líneas. Y el CSS ya pesado viene abajo. De tal manera que cuando una persona cargue la página, va a ver solamente lo de arriba. Y como lo de arriba está cargado en este CSS básico que es muy chiquito, va a cargar súper rápido. Lo de abajo va a demorar en cargar. Pero como en este CSS, tú ya pusiste los estilos para la parte superior de la página, el banner, el menú, etc., el usuario ni lo va a sentir. Ahora que si no hubiera ningún CSS arriba y lo pones abajo, va a pasar lo mismo que pasa con JavaScript, que aparece toda la página sin nada y luego de un segundo o dos recién detecta el CSS y recién se ponen los estilos, causando un efecto raro y desagradable para el usuario, ¿no? Una página fea y luego se maquilla automáticamente. Eso no debe pasar. Este truco que les estoy contando de poner dos estilos, dos hojas de estilo, funciona y no es un truco que me haya inventado. Más bien es una recomendación que da la misma Google. La misma Google en sus herramientas de PageSpeed te recomienda este truco. Te dice, usa dos hojas de estilo. Una con tus estilos base y otra con todo el resto de tus estilos. José me dice, ¿por qué sería necesario poner tres propiedades de lo mismo para que la última se use? No es que sea necesario, aunque en algunos casos sí, pero podría pasar que esté viniendo de diferentes librerías, por ejemplo. Hay gente que usa librerías tipo Bootstrap y luego pues las clases entran en conflicto. Es muy largo de explicar ahora. Voy a intentar ponerte un ejemplo sencillo. Voy a intentar ponerte un ejemplo muy sencillo esperando que eso aclare el tema de... Claro, porque no tiene mucho sentido. Para el que está comenzando dirá, pues, pero ¿para qué voy a hacer eso, no? ¿Para qué voy a poner un H1? Cuando hago esto, H1, y abro llaves, estoy diciendo que todo lo que escriba adentro se va a aplicar a todos los H1 que haya en la página, ¿ya? Esto se llama selector. Entonces tú dirás, oye, pero ¿qué sentido tiene poner color red? Más abajo poner color green y más abajo poner color blue, ¿no? ¿Qué sentido puede tener esto? Vamos a abrir la página y ver qué pasa. Es que está con esto y estos estilos siempre ganan. Eso vamos a ver ahorita la especificidad. Vamos a quitar esto. Ok. Ahora vamos a actualizar la página. Miren, tiene azul. Claro, tiene azul porque primero está rojo, segundo está verde y tercero está azul. Tiene sentido. Tiene sentido. El último es el que gana. Pero lo que no tiene sentido es hacer esto, ¿no? 3 veces lo mismo. ¿Para qué? Aquí no tiene ningún sentido. Pero cuando tu aplicación es muy grande, te aseguro que va a pasar. Te aseguro y te recontraseguro que va a pasar que haya un solo elemento que tenga más de un estilo. Por ejemplo, más adelante, en la línea 5500 puede decir header H1 color gray.
Ojo, no en la línea 7, en la línea 5000. Uy, o sea, darte cuenta que están en conflicto va a ser muy difícil. Hay técnicas para evitar este tipo de conflictos, pero es bueno saberlo. Sin embargo, la cascada es útil a veces. ¿Sabes por qué? Te pongo un sencillo ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2H1. El otro H1 va a ser clase 1, fundamentos de CSS. ¿Poner 2H1 está bien en HTML5? Sí. Ahora, lo que estoy haciendo no está bien porque este fundamentos es como un subtítulo, debería ser un H2. Sí, pero no me hagan caso, ¿ya? Ignoren que estoy haciéndolo mal porque solo quiero darte un ejemplo. Mira, tengo 2H1. Quiero que los 2H1 sean igualitos, pero solamente varíen en el color. Pero por lo demás que sean igualitos. Me explico. Van a tener los dos background negro, ¿ya? Van a tener los dos tamaño de fuente de 50 píxeles. Van a tener los dos font family. Por ejemplo, sans serif. Ya vamos a tener una clase de texto donde voy a explicar todo eso. Por ahora, hazme caso. ¿Ya? Y van a tener un text decoration underline que lo que va a hacer es darles un subrayado. ¿Ya? Vamos a actualizar la página. Nos faltó el color, ¿no? Nos faltó el color. Vamos a darle color FFF. Ok. Ya, pero yo quiero que el segundo H1 sea amarillo. Si no hubiera cascada, tal vez tú tendrías que hacer lo siguiente, mira. H1 en child 2. Si tú no sabes qué es en child, no te preocupes. Te lo voy a explicar a lo largo de este curso. Este es solo un ejemplo. Pero te cuento que esto significa seleccionar el segundo. Como acá hay dos, 1, 2, voy a seleccionar tan solo el segundo. ¿Ya? Voy a quitar el H1, voy a usar solamente las propiedades. Y acá pondrías yellow, ¿no? Acá voy a poner white para los que no sepan hexadecimal, para que me entiendan. Esto es blanco, white y acá yellow, ¿ya? Y aquí black. Hay que recordar que este es un curso desde cero, entonces no podemos dar por sentado que hay conceptos que ya lo sepan. Entonces vamos a poner black, que es el nombre del color negro. Actualizamos. Y efectivamente, claro. Pero si no hubiera cascada, habría que hacer esto. Y esto es horrible, porque estás repitiendo todo lo que ya había, solamente porque quieres cambiar un valor. Pero como hay cascada, lo único que hago es lo siguiente, mira. Ahora actualizo. Y este es un gran beneficio de la cascada. ¿Por qué? Porque todo lo que tú ves aquí, lo que estoy resaltando, se aplica a todos los H1, a todos, todos, todos. Y en este segundo H1, es como si hiciera esto, mira. Mira, el navegador lo entiende así. No está así en el código, ojo, no está así en el código, pero el navegador lo entiende así. El navegador entiende como que estuvieran todas estas propiedades, estuviera color white y después color yellow. Y el navegador dice, ok, gana yellow. ¿Te das cuenta? En este caso es un uso inteligente y muy útil de la cascada. Y lo usamos muchas veces. La cascada bien utilizada te ahorra muchas líneas de código. Es más, te das cuenta de un diseñador principiante cuando no hace un buen uso de la cascada y está repitiendo muchas propiedades que podría agruparlas y utilizar luego la cascada para sobreescribir. Espero que haya quedado claro. Albert me dice, para relacionar CSS con import, oh, no, import es algo que no debería usarse, en serio. No. Yo recomiendo nunca usar import para traerte CSS. Pueden googlear el porqué. O sea, te da problemas. Si tienes que traer más de un CSS y alguno de ellos falla, por poner un ejemplo, se va a bloquear. Sin contar un sinfín de otros problemas, como por ejemplo en desarrollo. Si tú estás haciendo desarrollo, ya esto es un poquito más avanzado, pero estás haciendo desarrollo local, por ejemplo, con herramientas de tiempo real como Node.js, y estás haciendo, por ejemplo, actualización de servidor o inyección en tiempo real de CSS, el import no va a funcionar. No te va a funcionar con import, solamente con link. En otras palabras, lo que hacemos con Prepros, los que sepan qué es Prepros, es que tú haces
estilos y automáticamente se ven en tiempo real en el navegador sin que vayas al navegador y lo recargues. Eso no funciona con import. No lo hagan, por favor. No es una buena idea. Bueno, continuemos. Ya hemos visto cómo añadir CSS al HTML. Hemos visto un ejemplo práctico de la cascada, por qué es útil la cascada. También puede darse a malos usos a veces, ¿no? Por ejemplo, si tú en el mismo elemento pones color white y luego color yellow, obviamente eso es una muy mala práctica, pues, ¿no? Es mejor hacerlo así y se acabó. Ya eso la experiencia te va a enseñar. Para la sintaxis quiero recomendarte un recurso que te va a encantar. Lo tengo por acá. Espérense que les paso el link. Ahí está ese link, miren, ese enlace. Y fíjense lo que les pongo por acá. Eso se llama CSS Vocabulary, creo que así se pronuncia. Y es una herramienta muy chévere para que tú te aprendas la sintaxis, porque tarde o temprano te vas a olvidar la sintaxis de CSS. Yo te la voy a explicar ahorita. Para empezar, todo comienza con un selector. El selector es la parte del CSS que indica qué elemento del HTML se va a ver modificado por los estilos. En otras palabras, si yo pongo, por ejemplo, bueno, acá hay unos selectores un poco más avanzados. Vamos acá. Si yo pongo H1 color red, estoy diciendo al H1, aplícale este color red. Entonces, este es el selector. Con este selector, yo estoy indicando qué elemento de HTML se va a ver modificado por estos estilos que ponga aquí. Entonces, esto se llama selector. Hay varios tipos de selectores. Este es un selector simple. Esto es un selector compuesto, por ejemplo, H1 espacio span. Esto es un selector adyacente, etcétera, ¿no? Esto es un selector hijo directo. Hay varios tipos de selectores. Este es un selector, por ejemplo, este es un selector de pseudoclase. Este sería un selector de ID. Esto sería un selector de clase. Hay varios tipos que yo les voy a enseñar, no se preocupen. Lo importante es que tú sepas que el selector indica qué elemento del HTML se va a ver modificado por los estilos. ¿Ya? Eso es todo lo que tienes que saber. Entonces vamos nuevamente a esa página que les mostré y veamos. Lo que ustedes ven antes de las llaves son los selectores. Estos son los selectores. Fíjate que yo puedo seleccionar, puedo hacer clic en algún elemento acá, puedo hacer clic en algún elemento a la izquierda y en la derecha se va a resaltar qué es. Mira, hago clic acá y me dice que es un add keyword. Hago clic acá y me dice que es un selector simple o un selector de tipo. Selector de tipo porque es un selector de etiqueta. Si yo hago clic acá, me dice que es un selector simple, pero que también es un selector de ID. Si yo hago clic acá, me dice que es un selector simple, pero que también es una pseudoclase. ¿Se dan cuenta? También es una pseudoclase. Si yo hago clic acá, me dice que esto es una propiedad, property. Esto es una propiedad, miren. Todo lo que está a la izquierda de los dos puntos es una propiedad. ¿Lo ven? Si yo hago clic en el lado derecho de los dos puntos, me dice, en este caso me dice que es un keyword. En este caso me dice que es un número, esto es una unidad, etc. En este caso también es un keyword, pero todo lo que está al lado de los dos puntos se llama valor de la propiedad. Vamos a dejar un ratito esta página y vamos a pasar aquí. Miren, tú tienes el selector. Luego abres y cierras llaves. Y dentro de las llaves vas a escribir declaraciones de CSS. Esto se llama bloque de declaración. Cada declaración está dividida en dos partes.
Y esas dos partes están separadas por dos puntos. La parte de la izquierda se llama propiedad. La parte de la derecha se llama valor. Esta es la propiedad y este es el valor. La propiedad es color, su valor es red o rojo. Entonces, en estas tres líneas de CSS estoy diciendo el H1 del HTML va a tener color rojo. Y si le añado otra línea, background, por ejemplo, green, estoy diciendo el H1 va a tener color rojo y va a tener fondo verde. ¿Ok? Cada una de estas es una declaración. Y se divide en propiedad y valor. Todo esto se llama bloque de declaración. Entonces sigamos viendo esta página. Sigamos viendo. Como vemos, esto es una declaración, ¿ven? Cuando yo hago clic en declaración, miren cómo se resaltan las líneas completas, propiedad y valor, propiedad y valor. Las líneas completas son las que se resaltan. Los comentarios en CSS se indican con / asterisco, escribes el comentario y terminas el comentario con asterisco y /. ¿Qué cosa es un comentario para los que no sepan? Es un trozo del código que el navegador va a ignorar. Si el navegador va a ignorarlo, ¿para qué se usa? Pues justamente para eso, para hacer anotaciones, comentarios que otros desarrolladores u otros diseñadores. Me gusta hablar de diseñadores cuando hablo de CSS, aunque soy consciente que muchas personas que usan CSS no tienen la menor idea de diseño. En serio. No tienen por qué. CSS es una cosa, diseño es otra, pero en mi opinión personal no estaría de más que aprendas un poquitín de diseño para saber combinar colores, tipografías, ¿no? Espacios en blanco, hagas distribución de elementos en el layout, etc. Es mi opinión personal. Pero digamos que los comentarios servirían para que otros diseñadores o desarrolladores entiendan lo que estás haciendo. Por ejemplo, vamos a poner aquí header H1 y tú dices, por ejemplo, un comentario, ¿no? Modificar esto con la paleta de color del cliente. Entonces estás dejando un comentario que el navegador no le va a hacer caso, pero otras personas de tu equipo que están trabajando en el mismo proyecto sí lo leen y entonces entienden el mensaje que hay aquí. Esto es una tarea, modificar esto con la paleta de color del cliente. Es una tarea. Pero a veces no son tareas, a veces tú explicas un código que es un poco complejo y que tal vez alguien no puede entender el porqué de ese código. O tú mismo en tu conciencia sabes que estás aplicando un hack. Un hack es un código que funciona haciendo trampa, tal vez con un número mágico, tal vez haciendo important, reescribiendo algunas cosas, pero tú sabes que estás haciendo cierta trampa, que no está mal porque lo importante es que funcione tu proyecto. Pero sería bueno que cuando hagas un hack le añadas un comentario e indiques qué es lo que estás haciendo. Un ejemplo de un hack, el siguiente. Miren, margin top 7.5 píxeles. Este es un ejemplo de hack. ¿Por qué? Porque ¿por qué rayos alguien pondría un margin top de 7.5 píxeles? O sea, no tiene lógica. 7.5 es un número muy raro. ¿Por qué lo harías? Entonces aquí sí tocaría hacer un comentario y decir para alinear el título con el logo. Tal vez era la única forma de alinear el título con el logo poniéndole este margin top tan raro. Lo ideal sería que estén alineados por un padre, un flexbox o un vertical align. Eso sería lo ideal, no que hagas esto. Pero seamos sinceros, en la práctica muchas veces hacemos esto. El proyecto hay que entregarlo de acá a 10 minutos, el cliente está sentado en la sala de reuniones esperando nuestra presentación y el logo no se alinea. y tenemos que hacer el margin top. Pero un diseñador responsable pone el comentario para que más adelante podamos ya con calma solucionarlo y aplicarle una buena solución en lugar de estar usando hacks raros. Ya, eso es un comentario. Sigamos. Bien,
Ustedes pueden seguir explorando esta página, los invito a explorar esta página porque están los elementos de CSS bien explicados. No me voy a demorar yo aquí porque ustedes son capaces de explorar este sitio. Personalmente creo que hay 3 cosas que tú debes conocer para dominar CSS desde sus principios. Las 3 cosas básicas que debes conocer son los selectores, la especificidad bueno, serían 4 en realidad. La herencia no tanto, pero también es importante, ¿no? Vamos a decir que sean 4. Es que la herencia, no sé si ponerla o no ponerla, pero vamos a decir que sí. Yo diría que estas son las los 4 conceptos que tú debes entender bien cuando comienzas con CSS. Cuando vas a un nivel más avanzado, ya debes entender Box Model, Position y por lo menos Flexbox. O sea, esos son los conceptos que deberías entender ya. Con que entiendas bien todos estos conceptos, ya tienes un nivel decente de CSS. Tal vez no super pro, pero tienes un nivel que ya no te va a dar miedo meterte a proyectos y tú mismo ir superándote en tu nivel. Así que vamos a empezar por el primero de estos conceptos, selectores. Los selectores indican, como ya dije hace un momento, qué elementos del HTML van a verse afectados. Los selectores es un tema amplísimo. Es tan amplio que podríamos hacer un curso o un mini curso completo solo de selectores. Permítame ver el temario. Me parece que yo he puesto selectores en la clase 2. Permítanme un segundo. Y si lo he puesto en la clase 2 es como para darle más fuerza. Sí, en la clase 2 he puesto selectores completamente. En la clase 2 vamos a ver selectores a fondo. Es que es imposible verlos en 10 minutos. Pero, entonces, ¿por qué hablo hoy de selectores? Porque lo que quiero que entiendas rápidamente es que los selectores, sin los selectores no podemos construir reglas CSS. ¿Ok? Entonces, los selectores básicamente indican qué elemento del HTML recibe los estilos. Lo más básico es usar selectores de etiqueta. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Los selectores de etiqueta usan la etiqueta HTML del elemento. Sencillo. Entonces, si tú quieres modificar un H1, escribes H1 en el CSS. Si tú quieres modificar un párrafo, escribes P del párrafo, la etiqueta misma. Y por último, selectores descendientes. Son selectores separados por un espacio. El primero es el padre y el segundo es un hijo o un descendiente de cualquier nivel. ¿Ok? Solamente eso vamos a ver sobre selectores ahora. Solamente eso. La próxima clase vamos a hablar de selectores más a fondo. Entonces, miren, vamos a empezar con los selectores de etiquetas. Por ejemplo, body. Este es un selector de etiqueta. ¿Ok? Y cuando hablamos de selectores descendientes, estamos diciendo que son selectores separados por un espacio. Entonces podemos decir body H1. Y acá podemos decirle color red. Como ustedes ven, dice que el primero es el padre y el segundo es un hijo o un descendiente de cualquier nivel. Es decir, en el HTML podría dentro del H1 haber un span. ¿Lo ven? Hay un span dentro del H1. Entonces, aquí podría poner yo span. No es un hijo directo de body, pero como ya ven, puede ser un descendiente de cualquier nivel. Puede ser un hijo, nieto, bisnieto, etc. No importa. Cada vez que tú veas un selector separado por un espacio, es decir, 2 palabras o 3, pueden haber más aquí, puede haber A y más elementos en este selector descendiente. Cada vez que tú veas un selector que está constituido por palabras separadas por espacios, significa que son hijos o descendientes.
O sea, el que está más hacia la izquierda es el elemento de mayor nivel y los que están hacia la derecha son hijos o descendientes. Ahora, hay un detalle con esto, muy importante y que mucha gente se olvida cuando comienza con CSS. Es que hay cosas que no deberías tú descender. Es más, las buenas prácticas de CSS recomiendan nunca o casi nunca, o que por lo menos lo evites en la mayor cantidad de veces, nunca hacer selectores descendientes. Tú siempre deberías hacer selectores de un solo nivel, por algo llamado especificidad, que es una de las cosas más dolorosas cuando comienzas con CSS. Y si tú quieres evitarte ese dolor, es mejor no usar descendientes. Ahorita vamos a ver la especificidad, ¿ya? Y me vas a entender. Bien. Cuando tú estás haciendo CSS, tú debes darte cuenta de la menor, o sea, tú debes pensar en usar la menor cantidad de selectores descendientes. En lo posible no usarlos. Por ejemplo, yo creo que ustedes son capaces de darse cuenta qué está mal en este selector que acabo de construir. ¿Alguien me puede decir qué está mal en ese selector? Yo los espero. Sé que hay un lag, pero yo quiero que ustedes participen. ¿Qué está mal en ese selector? Ese selector está mal. Definitivamente está mal. A ver. Sobra body, no hace falta poner el body. Correcto, no es necesario. ¿Para qué? El H1 siempre va a ser hijo de body. En realidad, cualquier selector que comience por body ya está mal. Cualquier selector que comience por body ya está mal, porque todos los elementos HTML son hijos de body. ¿Me entienden? Entonces, esa es una muy buena práctica de CSS. Empieza a podar lo más posible tus selectores descendientes. Cuando tú veas algo como esto, ¿no? Body, div, p, article, header, h1, span, asústate. Nunca, jamás deberías hacer esto. Por lo que más quieras, nunca hagas esto. Esto es lo peor que puedes hacer. Esto tranquilamente podría ser así, miren. Un header, span. Estoy casi seguro que podría ser así. Y eso que estamos utilizando selectores de etiquetas. Cuando usamos clases, esto podría ser incluso tan sencillo como esto. Y esta es la mejor práctica en CSS, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. No quiero marearlos con esto. Lo único que quiero que entiendan es que no abusen de los selectores descendientes. Es una muy mala práctica hacer abuso. Intenta podarlos lo más posible. Pódalos lo más posible. El navegador te lo va a agradecer, aunque no lo creas y la gente se olvida, el navegador usa recursos al procesar tus selectores. El navegador busca en el DOM los elementos a los que le estás aplicando los estilos, los busca en el DOM, así que si tus selectores son muy complejos, te estás obligando a hacer demasiadas búsquedas al navegador, perjudicando el rendimiento del sitio. La gente a veces pues minifica los estilos, minifica sus archivos y se olvida de que en la misma lógica que hay dentro del código, estás haciéndole trabajar más al navegador. Vamos a hablar ahora muy rápido, muy rápido, de los tipos de datos que son soportados en CSS. CSS es un lenguaje que soporta tipos de datos. No al nivel de un lenguaje de programación para los amigos que ya estén programando. No tanto así, pero sí hay tipos de datos. Por ejemplo, no vamos a verlos todos. Durante el desarrollo del curso iremos viendo todos los tipos de datos, pero vamos a ver algunos. Por ejemplo, esto de aquí es un color. Red es un color, es una palabra clave. Los colores se pueden representar por palabra clave, se pueden representar por funciones. HSL, por ejemplo, sería 0. Esto es rojo en HSL. Podría ser también RGB. Y sería... Esto también es rojo en RGB. O si lo ponemos en hexadecimal, va a haber una clase sobre color donde vamos a ver más esto. Tranquilos por ahora. Eso también es rojo. Me falta un 0. Ok, esto también es rojo. Ok,
Estos son colores. Entonces CSS es capaz de comprender cuando algo es un color. También es capaz de comprender unidades de tiempo. CSS acepta segundos y milisegundos. Obviamente que si yo le pongo color 1 segundo, pues el navegador no entiende esto y no hace nada. Una desventaja de CSS es que como no es un lenguaje de programación, es un dolor muy fuerte hacer debugging, es decir, detectar dónde está el error. Es bastante complicado y el debugging en CSS pasa por tu cerebro. Tu cerebro es el que va a hacer debugging, es decir, tú vas a tener que bucear en el código y ver, uy, acá me equivoqué, esto falló. O sea, ya hay herramientas, hay StyleLint, que es un plugin para PostCSS, que sí te está marcando errores. Pero ya instalarlo y configurarlo no es tan fácil, no es algo para un principiante. Necesita ciertos conocimientos. No es que lo instalas, doble clic y ya. Pero sería ideal, ¿no? Como en JavaScript, tú pones un tipo de dato incorrecto, por ejemplo, intentas multiplicar un número por un string y bueno, y te da el error, pues, ¿no? La consola te da un error, te da un mensaje, o intentas traerte un dato que no existe y te dará pues que no está definido, lo que fuera, ¿no? Pero en CSS lamentablemente eso no hay. Si tú pones color 1 segundo, el navegador no te va a mandar error, pero no va a hacer nada y tú vas a estar sufriendo mucho intentando detectar dónde está tu error. Así que hay buenas prácticas para CSS que las veremos en su momento. ¿Ok? Entonces, pero por ejemplo, si tú pones transition y le pones, por ejemplo, left 2 segundos, ahí sí CSS, o perdón, el navegador entiende qué hacer con esto. Entiende que va a haber una animación que va a durar 2 segundos. También el navegador entiende grados. Por ejemplo, si tú le dices transform rotate 10 de degrees, que es grados en inglés, el navegador entiende que vas a rotar 10 grados. Pero tú podrías poner turn. Turn significa vuelta en inglés. Y si tú pones 2 turn, es 2 vueltas, ¿no? O pones 0.5 turn, es pues media vuelta. También entiende el navegador esas unidades. Entiende números, obviamente. Puedes hacer cálculos de números en CSS también. Puedes decir, por ejemplo, margin va a ser igual a calc. Para hacer cálculos numéricos necesitas la función calc. La función calc, entonces tú pones 10 píxeles por 2. Es obvio que esto es 20. En este caso tú ni siquiera deberías usar calc 10 píxeles por 2, pues en tu cabeza deberías hacer la operación y escribir 20. Pero hay casos en los que no es tan evidente, en los que la operación, el resultado no es evidente porque tú no sabes, por ejemplo, en qué tamaño de pantalla abrirá el usuario la página. Por ejemplo, calc 100% menos 100 píxeles. Entonces tú no sabes cuánto es 100%. 100% es el ancho de la pantalla del usuario. El usuario lo puede abrir en un Smart TV de 80 pulgadas como en una tablet de 7 pulgadas. Tú no sabes cuánto es ese ancho. Entonces tú dejas que sea el navegador el que haga esta operación. Pero puedes hacer operaciones en CSS. En CSS hay funciones. Hace tiempo que existen funciones en CSS que lo hacen un lenguaje poderoso. Entiende unidades. Por ejemplo, tú puedes poner 10 píxeles, 10 em, 10 rem, que son las unidades más usuales. El navegador entiende unidades, el navegador entiende números. Por ejemplo, si pones en Flexbox order 10, el navegador también entiende números. CSS también soporta strings. Por ejemplo, si tú pones content y le pones hola mundo, el navegador entiende es que esto es un string y lo procesa como un string. Entonces, CSS, amigos, tiene tipos de datos. No es un lenguaje tan así básico como a veces creemos. Es un lenguaje muy complejo, lleno de cosas muy curiosas. Una de las cosas más interesantes es que ya tenemos variables en CSS. Las variables en CSS son contenedores de valores. Bueno, en realidad no en CSS, en cualquier lenguaje una variable es un contenedor de valor. Bueno, si somos más específicos,
como me corregía mi amigo Alexis la otra vez, pues es un espacio en memoria, ¿no? Una variable es un espacio en memoria donde guardas información. Pero vamos a simplificarnos la vida y vamos a decir que una variable simplemente es un contenedor para un valor que tú luego puedas reutilizar. Así como en el álgebra, ¿no? En álgebra tú ponías x más 2 igual a 5. Y luego te preguntaban, ¿cuánto vale x? Y tú decías, bueno, vale 3, pues, ¿no? Porque 3 más 2 es 5. Esto es un ejemplo de una variable. Porque en otra pregunta te decían, x por 3 es igual a 12. Entonces tú decías, bueno, ahora x vale 4. Eso es un ejemplo de variable. En CSS ya tenemos variables. Las variables en CSS se escriben con doble guión. ¿Qué me dicen por acá? Espérense. Aquí, hay un plugin de code dándote mensajes de apoyo. Ah, no, eso es nativo. Por ejemplo, si yo pongo H1 y pongo, por ejemplo, color, y me dice color de un elemento de texto. Y pongo, por ejemplo, red y ya me sale, miren. No solamente me sale red, me salen variaciones. Dark red, Indian red. Es muy chévere este editor, es muy chévere. Solamente hay que explorarlo porque a veces cuando recién lo empiezas a usar sí te da unos dolores de cabeza porque hay cosas que se hacen de otro modo. Y tú crees que no funcionan, solo que no es eso, es que se hacen de otra forma, con otros atajos de teclado o con otras herramientas. Pero es muy potente. Te da bastantes ayudas el editor. Bien, volvamos a lo nuestro. Estábamos hablando de las variables. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que yo ponga color? Lo pongo con 2 guiones y pongo red. ¿Ok? Y más adelante pongo background var. La función var, eso es una función. Cada vez que tú veas en CSS una palabra y luego paréntesis y dentro de los paréntesis va alguna expresión, estamos frente a una función CSS. Entonces var es una función. Y ahí le pasamos color. Vamos a guardar. Vamos a actualizar. Y como ves, mira. Como ves, tienen fondo rojo. Los dos H1 tienen fondo rojo. Eso está alucinante, ¿no? Los dos H1 tienen fondo rojo. ¿Por qué? Porque declaré una variable color. O color, como quieras llamarlo, sino que color se pronuncia en inglés. Declaré una variable color con el valor red y luego la utilicé por acá. A ver, ¿qué tal que luego yo pongo body? Y hagamos lo mismo. Miren ustedes, en este caso no funcionó. ¿Por qué body no es de color rojo? Si simplemente he copiado y pegado la línea. Es lo mismo, pero ¿por qué no funcionó? ¿Qué creen ustedes? ¿Se pueden crear funciones propias directamente en código CSS sin SAS? No. CSS no tiene esa funcionalidad todavía. Las funciones que hay en CSS son las que ya vienen nativas del código, pero no puedes crear las tuyas propias. Para eso tienes que usar SAS. Bien, ya estamos con variables. Cuéntenme. ¿Las variables son CSS4? Sí, las variables son level 4. ¿Las variables tienen scope? Me pregunta Álvaro Romero. Por supuesto, el scope. Justamente fíjate que el scope está acá en el H1, ¿no? A ver, ¿qué tal que yo muevo el scope acá? Vamos a ver qué sucede. Usemos los dedos. Ok. Pero ahora no sabemos si el H1 tiene fondo rojo o no, porque está todo rojo, ¿sí o no? Entonces vamos a poner que no sea background, que sea color, para poder quitarnos la duda, ¿no? Ok, actualicemos. Oh, miren, ¿ven? Como ustedes ven, las variables tienen scope. Y te preguntarás, pero si tienen scope,
¿por qué este color red declarado en body se aplicó también a H1? A ver, ¿quién me dice la respuesta? ¿Quién entendió por qué? A pesar de que está fuera, tú dirás, oye, tiene scope de bloque, ¿no? Entre las llaves, como un lenguaje de programación. Pero si tuviera scope de bloque, ¿cómo es que H1 sí logró obtener el valor de esta variable? ¿Cómo así? H1 es hijo de body, pero body no de H1. Exactamente, esa es la respuesta. Es que en CSS las variables tienen scope, pero el scope del DOM. O sea, no es un scope de bloque, no es un scope en el código CSS, perdónenme. No es un scope en el código CSS que tú digas, oye, mira, aquí, aquí muere la variable. Los que no hayan programado nunca seguramente estarán confundidos, les pido perdón. Scope significa un espacio en el que una variable existe y fuera de ese espacio la variable no existe. Es normal que en los lenguajes de programación el scope sea las llaves, es decir, entre donde se abre y se cierran las llaves es el scope de la variable. Entonces fuera de esas llaves no existiría la variable. Pero en CSS las variables tienen un scope a nivel de DOM. Seguramente los que no sepan DOM se están mareando. DOM. ¿Qué es DOM? Document Object Model. ¿Qué cosa es eso? El modelo de objetos del documento. No quiero marearlos con el DOM porque el DOM es un tema de la API de HTML5, ya se maneja con JavaScript y otras cosas. No quiero entrar a eso. Solamente les digo que el DOM es la representación del navegador que el navegador hace de la página web. Entonces, para el navegador, cuando lee el código y empieza a dibujar la página web, el navegador está construyendo el DOM. Y en ese DOM hay un body que es padre del H1. Por lo tanto, si la variable está al nivel del body, el H1 también puede alcanzar a esa variable porque es hijo del body. ¿Ok? El scope es del DOM. ¿Se pueden reescribir las variables? Sí, se puede reescribir. O sea, vamos a ver. Redefinir sería el término correcto, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Pero como ves, se ha reescrito para su scope particular. Pero ¿qué pasa si luego, por ejemplo, pongo un P, hola mundo, y a ese P le pongo color, var, color? Veamos, ¿verde o rojo? ¿Verde o rojo? ¿Verde o rojo? Rojo. ¿Lo ven? Fue rojo. ¿Por qué fue rojo? Rómpanse el cerebro ahí. ¿Por qué fue rojo? Vamos, vamos, ustedes pueden. ¿Por qué fue rojo? Mientras ustedes piensan, voy yo a poner acá. ¿Fue el último en leer el navegador? A ver, vamos a hacer todas las pruebas. Yo quiero que salgan de acá, pues, entendiendo la idea. Miren, si yo puse spam, al spam le dije que use la variable color para su color y salió verde. ¿Qué tal que yo pongo el P antes del body como me están diciendo por acá? Vamos a ver. ¿Será que porque primero está el color green, entonces ahora P se volverá verde? ¿Será o no será? Vamos a ver. No, sigue rojito, sigue rojito. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué P sigue rojito si ya está antes de body? ¿Mm? ¿Y por qué span sigue siendo verde?
A pesar que todos dicen bar color, bar color, bar color, y son dos colores. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Porque P no es hijo de H1, sino de body. Exactamente, es lo que acabo de decir. El scope es a nivel de DOM. Si no entiendes bien lo del DOM y te complicas, piensa en HTML nada más. P no está en el scope de H1, no es hijo de H1. Span sí. Por lo tanto, para span el color es verde, porque en H1, en este scope de H1, se reescribió la variable a verde. Pero al nivel del body, es decir, por fuera del H1, esa variable sigue siendo roja. ¿Ok? No, no tiene que ver, eso no es herencia. Eso no es herencia, eso es scope de la variable. Porque si yo quito esto, mira, ¿ves? El color natural es negro del párrafo, no es rojo. Si fuera herencia, al yo quitarle esta línea que acabo de comentar, al yo quitarle esta línea, el párrafo seguiría siendo rojo si fuera herencia. No es herencia. ¿Saben qué es herencia? Para los que tengan la duda, herencia es cuando un hijo toma las propiedades de su padre. Aunque tú no le declares ninguna propiedad al hijo, ya toma las propiedades de su padre. Por ejemplo, miren el HTML. Hay un span dentro del H1. Las dos palabras clase 1 están dentro de un span. Ese span es hijo de H1. Y cuando yo actualizo, todo tiene color verde. A span nunca le dije que sea verde, pero ha heredado el color del padre. ¿Ok? Eso es la herencia. Y esas son las variables. Esas son las variables. Vamos a ver algunos estilos básicos de texto y en la próxima clase ya vamos a ir a lo largo del curso viendo más propiedades de texto. Esto es una clase introductoria, así que no esperemos ver todos los estilos de texto ahora, pero quiero tocar algunos para llegar preparados a la siguiente clase. ¿Ok? Vamos a ver los más comunes, los más comunes. Bueno, ese color rojo y verde que había ya no debe estar. Perfecto, ya está todo mejor. Entonces vamos a comenzar. Vamos a seleccionar el H1 que es texto y vamos a ver los más comunes. Los estilos de texto más comunes son primero color. Ya lo hemos visto. El color se aplica a los textos. El background se aplica a las cajas que los contienen. Pero el color se aplica a los textos. Yo pongo green y como ustedes saben, esto se va a poner verde. Perfecto. Ese es el color. Por otro lado tenemos font size. Font size nos indica el tamaño de la fuente. Lo más común es ponerlo en píxeles, lo más común. Por ejemplo, 20 píxeles o por ejemplo vamos a hacerlo muy grande, 60 píxeles. El tamaño de la fuente. Vamos a actualizar y como ustedes ven está mucho más grande. Más adelante vamos a ver con mayor calma las unidades, píxeles, rem, porque mucha gente se confunde con eso. Pero no es el momento todavía, ¿ok? No es el momento. Solamente estoy enumerando algunas propiedades rápidas para que ustedes las conozcan. Font family nos indica el tipo de fuente, la familia tipográfica que vamos a utilizar. Existen básicamente dos tipos de familias tipográficas, las dos más básicas, hay más obviamente, pero las dos familias tipográficas más conocidas son la serif y la sans serif. Entonces las serif son como estas, miren, vamos a darle un zoom bien fuerte. Las serif son las que tienen adornos al final, miren estos adornos en la S, en la C, tienen estos adornos al finalizar. Esos adornos o remates vienen de la tipografía clásica, por ejemplo la romana. Y de ahí viene el nombre de serif o serifa, así se le llama a estos adornos o remates, que se supone que hacen más legible el texto. Por eso es que los libros prefieren utilizar texto
serif, con serifa, para su tipografía, ¿no? Porque se va a leer mucho. Mientras que el otro tipo de texto o de tipografía son las sans serif. Se escribe así, serif, y las otras sans serif, sans-serif. Las sans serif son las que no tienen adorno. Miren, voy a ponerle font family sans serif. Guardo, actualizo y miren cómo cambió. Ahora ya no existen estos adornos en los límites, en los bordes de las letras. Los bordes más bien son rectos, sin adornos. Por eso también le llaman letras de palo seco, porque terminan en un palo seco, terminan en un borde así seco, sin adornos, sin florituras, sin serifa. Por eso se llaman sans serif. ¿Ok? Sin embargo, serif y sans serif, y otra que no se usa mucho, pero como nosotros estamos metidos en el tema del código, es bueno saberlo, que son las monospace. Las monospace son las tipografías en que todas las letras tienen el mismo grosor. Por ejemplo, miren cómo la L tiene el mismo grosor que la A, porque la L tiene abajo una base. Pero, por ejemplo, si hubiera una I, bueno, acá no hay ninguna I, pero si hubiera una I, también tendría el mismo grosor de la A o de la S. Mientras que en tipografías serif o sans serif no sucede así. Cada letra tiene un grosor diferente. Cuando escribimos código, las letras monoespaciadas son las que debemos usar, porque si no todo nuestro código estaría desalineado. ¿Okay? Ténganlo en cuenta. Pero si no escribes código, si tu página no va a haber porciones de código, pues seguramente solamente te interese utilizar serif o sans serif. Ahora, se recomienda mucho utilizar un tipo de fuente específica y como fallback utilizar la familia. Me explico mejor. Por ejemplo, Arial es una familia específica de fuentes. Y su fallback, es decir, si no estuviera Arial instalada en la máquina, ya le ponemos coma sans serif. Esta es la manera correcta, amigos, de declarar tipografías, de declarar familias de fuentes en CSS. Pones la fuente que quieres y pones el fallback si es que esa fuente no existiera. ¿A qué me refiero con que esa fuente no existiera? A que la fuente debería estar instalada en la computadora de la persona que va a ver la página. Y si no está instalada en la computadora, por lo menos debería ser traída desde algún servidor de internet. Pero si ninguna de esas dos cosas sucede, pues puede utilizar el fallback, o sea, la familia ya por defecto o el plan B, por decirlo así. Entonces, veamos. Existe un servicio muy conocido llamado Google Fonts. Bien, Google Fonts es un servicio muy utilizado para poder incluir tipos de fuentes interesantes a nuestro sitio web. Es muy fácil de usar. Es muy fácil de usar. Por ejemplo, es tan sencillo como escoger el tipo de fuente que queremos y luego Google Fonts nos da el link para insertar el CSS a nuestra página y eso es todo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver algún tipo de fuente. Miren, aquí tenemos fuentes, familias de fuentes. Serif, sans serif, display, handwriting, monospace. En el canal de Escuela Digital hay un video sobre cómo usar Google Fonts. Ahí ustedes pueden ir y mirar. Pero vamos a buscar un tipo de letra. Por ejemplo, esta de acá. Entonces es tan sencillo como seleccionar el tipo de letra. Seleccionas el tipo de letra. Haciendo clic en Select this font. Puedes entrar a la letra para ver más detalles haciendo clic en su nombre. O si ya estás seguro, simple y sencillamente haces clic en el símbolo más. Listo. Y vas a ver que en la parte inferior dice una familia seleccionada. Haces clic. Justamente, miren, el mismo Google te dice que el estándar es con link.
Entonces copio esto, lo voy a pegar en mi HTML porque es un link. ¿Ven? Ahí está. Aunque lo ideal es que esté arriba, ¿no? Que esté primero, para que primero cargue la fuente y luego la llamo. Y luego me dice que en mi CSS use esto, miren. Font Family, Bayana, Cursive. Entonces, es muy fácil. Eso es todo. Me voy aquí, actualizo y lo ven, ya tengo ese tipo de fuente. En clases siguientes vamos a ver más detalles como usar la regla Font Face. Font Face te va a permitir utilizar cualquier tipo de fuente, incluso fuentes que tú te traigas desde internet, o sea que te descargues la fuente, la pones en una carpeta de tu proyecto y desde ahí la traes en lugar de traerla desde Google Fonts. Puede ser que un proyecto requiera una fuente muy específica que no está en Google Fonts. Entonces en futuras clases vamos a ver cómo usar otros recursos y cómo usar Font Face en tus proyectos. ¿Listo? Vamos a ir avanzando con esto. Line height es la altura de la línea, de cada línea de texto. Entonces miren, el texto mide 60 píxeles. Si yo le pongo 20 píxeles de altura de línea, obviamente es muy poquito, pero vamos a ver qué sucede. Guardo, actualizo y ven, se pegó mucho, muchísimo se pegó. Incluso cuando yo selecciono, ven que hay una parte superpuesta, miren. ¿Qué tal que yo pongo 10 píxeles? Más pequeñito. Se junta mucho más. ¿Ven? Entonces, un truco. Nunca ponga 0 con una unidad. 0 píxeles, 0 em. No. 0 es 0 y punto. Nunca pongas un 0 con una unidad. Actualizo. Y miren, ¿ves? Ya se han superpuesto incluso. ¿Ves? Se han superpuesto incluso estos elementos. Esa es la altura de línea, el interlineado en otras palabras. Hay un interlineado automático. Esas son algunas propiedades básicas de texto. Ahora, para cerrar la clase de hoy, te cuento algo. Los navegadores tienen estilos por defecto. O sea, internamente los navegadores tienen una hoja de estilos, un CSS dentro del mismo navegador. Esa es la razón por la que el H1 aparece de ese tamaño y con font weight bold. Font weight es el grosor de la línea. Entonces si yo pongo, miren, font weight normal, miren qué va a pasar. ¿Ves? Se pone más delgado el texto. ¿Y eso por qué? Es que el navegador tiene estilos ya predefinidos. Por ejemplo, el body siempre tiene un margin de 10 píxeles. Miren, si yo al body le pongo margin 0, guardo, margin 0, fíjense. Ahora me voy aquí y actualizo. Miren lo que va a pasar. ¿Vieron? El texto se pegó hasta el borde. Se pegó completamente hasta el borde del texto. Porque tiene un margin por defecto el navegador. Entonces hay muchos estilos que el navegador ya trae. Miren, ¿qué pasa si nosotros hacemos aquí un UL? Y hacemos un li, hola, amigos de... Caramba, cómo odio cuando hace esto este programa. Escuela Digital. Hola amigos de Escuela Digital. Vamos para acá. Actualizo. Y miren, el navegador me ha puesto este UL bastante separado de la izquierda, con unos márgenes a los lados, con unos puntitos aquí antes de cada línea. Esos son estilos del navegador que yo podría en el CSS cambiarlos. Por ejemplo, UL margin 0.
Vamos a ver qué pasa si pongo margin 0. Actualizo. Aparentemente no pasa nada porque es margin vertical y vertical. O sea, superior e inferior. Si pongo padding 0 ya vamos a ver una diferencia. Actualizo. ¿Y ven? Se pegó hacia el lado. Entonces, no es mi objetivo explicar qué cosa es margin o padding ahorita. Mi objetivo es que tú entiendas que el navegador ya trae estilos internamente. Y muchísimos de los problemas de principiantes con CSS se deben simple y sencillamente a ignorar los estilos que vienen en en el navegador por defecto. Muchas veces me pasa que me llega un estudiante o alguna persona en un foro o en la comunidad diciendo ¿por qué esto se desmaqueta? ¿Por qué esto me sale, se mueve hacia arriba? Yo no le he dado ningún margen, pero se sale de su lugar. Y realmente es que se han olvidado que el navegador ya trae estilos. Y esos estilos del navegador no los han limpiado. Al no limpiarlos, suceden esas cosas. Si tú tienes bastante experiencia, tú puedes saber con una mirada nada más, saber dónde está el problema y saber qué resetear o qué no resetear. Si no tienes la experiencia, te recomiendo usar librerías que ya lo hacen por ti. La librería más conocida es Normalize. Normalize lo que hace es eso, normalizar los estilos, de tal manera que hace que todos los navegadores funcionen igualito. Miren, vamos a ver acá donde dice Download versión 5 y esto es Normalize, este es el código. Es pequeño, pero no te engañes, es pequeño, pero son años de trabajo de gente experta que ha probado todas las versiones de los navegadores, que ha probado un montón de proyectos diferentes, que ha testeado desde proyectos pequeños a grandes, han compartido información. O sea, realmente aquí, en esta hoja de estilos que se ve pequeña, y no me voy a cansar nunca de repetirlo, que hay gente que mira CSS como algo inferior, ¿no? Porque no es programación, pero no es así, requiere de mucho conocimiento. En esta hoja de estilos pequeña hay mucho conocimiento de CSS. Tú puedes copiarlo y pegarlo en una hoja de estilos tuya o simplemente hacer clic derecho, guardar como, se va a guardar como Normalize CSS, yo me voy a ir a mi proyecto, guardo y ya está en mi proyecto. Así que lo único que me tocaría hacer aquí es ir a... Siempre es bueno que tus estilos vayan al final, por cascada, ¿ok? Cuando tú hagas varios links, siempre haz que tus estilos, los tuyos propios, estén al final y las librerías que te traigas de otras partes, como Normalize o como Google Fonts u otros, estén antes. ¿Por qué? Ya dije, por cascada. Porque por cascada, tus estilos siempre van a ser los que van a ganar. La próxima clase vamos a hablar de especificidad y de una palabra clave llamada important, el flag important, que es una de las cosas que no deberías usar, pero tiene algunos tips, algunos trucos que te voy a enseñar la próxima clase. Pero por ahora, tus estilos propios siempre ponlos al final. Ya tenemos Normalize. Vamos a ver si algo cambió acá, actualizó. Lo primero que cambió es que el texto es diferente, mira. Qué curioso, qué curioso. Vamos a quitar todos nuestros estilos para que solamente estén los de Normalize. Miren, en nuestros estilos no hay nada, nada de nada. Actualizó y ahí está. Ya ha limpiado los márgenes al body y ha hecho otras cositas. Vamos a mirar rápidamente qué hizo Normalize. Miren, ha puesto un font family en sans serif para todos. Ha puesto un line height de 1.15. Ustedes ya saben qué es eso. Me olvidé de decirles, cuando tú usas el line height, tú puedes ponerlo en píxeles, pero también puedes ponerlo en proporción. Esto es proporción. 1.15 es una proporción según el tamaño de la fuente. Por ejemplo, si la fuente tuviera 100 píxeles, este 1.15 sería 115. Es proporcional. Miren, estos son hacks para Edge o Internet Explorer y esto es para navegadores basados en WebKit como Chrome. Miren, le reseteó el margin al body, se lo quitó. Le ha puesto un display block a article, aside, footer, header, nav, section. Quizás algunos de ustedes no sepan qué es display block,
pero lo importante es que lo que hace con esto es que todos los navegadores lo entiendan por igual. Miren, corrige, le da un tamaño estándar al H1, etcétera. Ya les toca a ustedes ponerse aquí a mirar y estoy seguro que van a aprender muchísimo leyendo este código de CSS, que es poco. Y lo mejor es que tiene comentarios. Está bien comentado para que ustedes puedan saber qué está haciendo cada línea de este código. Pero repito, acá hay años de trabajo de gente muy experta. Así que vas a aprender mucho leyendo este código. Y listo amigos, eso es todo por la clase de hoy, así que vamos a pasar a un momento de preguntas para que ustedes me digan, pues eso, ¿qué preguntas tienen? Cuéntenme. Fran Marín me dice, ¿puedes usar más fuentes como Font Family, Arial, Helvética, Sans Serif? Sí, puedes usar cuantas quieras separadas por comas. Siempre el navegador va a intentar con la primera. Si no encuentra la primera, pasa a la segunda, y si no a la tercera, y etc. Julio César me dice que está en Arequipa y hace frío. ¡Wow! Acá hace un calor. Qué fuerte el calor que está haciendo aquí en Lima. Es tremendo. Ángel Manuel me dice, ¿hay algún lugar donde podamos ver los estilos por defecto de cada navegador? No, no conozco, capaz exista, pero de verdad que no conozco. Sin embargo, leer Normalize te va a ayudar a entender cómo funciona cada navegador, porque en Normalize hay unos tips, hay unos comentarios donde te dice qué está haciendo esta línea. Te dice, por ejemplo, corregir el problema que tiene Firefox con tal elemento. Entonces ahí sale en el mismo Normalize. Así que recomiendo mirar Normalize y van a aprender muchísimo. ¿No son horas? No entendí el comentario de Josam. Bueno, estoy leyéndolo fuera de contexto. Creo que lo escribió hace rato. Regresando con lo de las variables. Pueden declarar variables de cualquier tipo. Enteros, reales. Reales. No sé a qué te refieres con reales. String, hexadecimal. Sí. Lo importante es que el valor de esa variable pueda luego aplicarse. Recuerden, como dije hace un rato, tú puedes poner color un segundo. No va a saltar ningún error. El problema es que el navegador luego no va a saber qué hacer. Igual con esto, ¿no? Tú puedes poner un string a la variable y luego luego no lo vas a poder usar si lo usas en el lugar incorrecto. Tengan siempre eso en cuenta. CSS no tiene ninguna herramienta nativa de debugging. Me parece que no hay más preguntas, amigos. Entonces, muchísimas gracias por asistir a la clase de hoy.